Triángulo de material homogéneo. Sobre una base de madera dibujamos un triángulo. Una vez listo el dibujo, procedemos a cortar la madera por el borde de lo antes dibujado y obtenemos el triángulo ABC. Trazamos las tres medianas de este triángulo, recordando que la mediana es el segmento que tiene por extremos un punto vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Como resultado tenemos las medianas AE, BD y CF. Y en el punto medio donde se intersecan estas tres medianas y está representado en el dibujo con la letra G, se lo conoce como el baricentro o centro de gravedad del triángulo. Por último, equilibramos el triángulo sobre un clavo, haciendo coincidir la punta del clavo con el baricentro o centro de gravedad del triángulo, ya que en este lugar el triángulo se encontraría completamente en equilibrio. Solo cuando la mente está libre, las ideas y las creencias pueden actuar correctamente. Muy buenas, ingeniero, muy buenas con todos. A continuación, el mejor grupo de la geometría, el Pentágono del Conocimiento, tendrá el honor de presentar la tutoría de esta semana. El ángulo, en sus definiciones en sí, lo que podríamos decir es una figura de tres lados, tres ángulos y tres vértices. El vértice en sí se encuentra en dos o más segmentos de una línea. El ángulo también complementa el triángulo, ya que es una abertura formada por dos rayos que complementan el punto en común. También podríamos decir que es la suma de ángulos, ya que este es el total de 180. La clasificación de los triángulos podríamos decirle que son el triángulo equilátero, que tiene sus lados y ángulos iguales, el triángulo isósceles, que tiene sus dos lados iguales, y el escaleno, sus lados son diferentes. La clasificación también podríamos complementarlo, ya que el agudo son ángulos menores a 90 grados, el obtuso mayor a 90 grados y el rectángulo, que es exactamente 90 grados. El, en sí, la altura del triángulo también es muy fundamental, ya que es una línea perpendicular que traza desde un vértice al lado opuesto o su extensión. Los elementos del triángulo en sí, como vimos, los más comunes, que son los lados, vértices, ángulos y altura. También vemos lo que es la mediana, que en sí nos dice que es una línea que conecta en un vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto. Ahí en sí hay tres maneras, pero un punto muy importante a tomar en cuenta es que siempre va a depender del vértice de origen, así mismo como la bisectriz, pero esta es una línea que divide en un ángulo en dos ángulos iguales o congruentes. También tenemos como es el helicentro, que son la intersección de bisectrices de un triángulo, el circuncentro, que es el punto de intersección de las tres medianas del triángulo, el baricentro, que es la intersección de las tres medianas también del triángulo, pero se le conoce como el centro de masa o el centro de gravedad. También tenemos lo que es el ortocentro, que es el punto de intersección. Mediana. Es el segmento que tiene por extremos un vértice cualquiera del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, cualquier triángulo siempre tendrá tres medianas. Las tres medianas se intersecan en un único punto G, llamado baricentro o centro de gravedad del triángulo. Bisectriz interna. Es el segmento que tiene por extremos un vértice cualquiera del triángulo y el punto de intersección de la bisectriz de ese ángulo interno con el correspondiente lado opuesto. Las tres bisectrices internas de un triángulo se intersecan en un punto I llamado incentro o centro de la circunferencia inscrita en dicho triángulo. Bisectriz externa. Es el segmento que tiene por extremos un vértice cualquiera del triángulo y el punto de intersección de la bisectriz de ese ángulo externo con la prolongación del correspondiente lado opuesto. Excentros. Son los puntos de intersección de dos bisectrices de ángulos externos que se encuentran en un mismo semiplano, respecto a un lado de un triángulo y la bisectriz del ángulo interno opuesto a dicho lado. Altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice cualquiera al lado opuesto o a su prolongación. Las tres alturas de un triángulo se intersecan en un único punto H llamado ortocentro. Mediatriz. Es la recta perpendicular levantada en el punto medio de un lado cualquiera del triángulo. Un triángulo tiene tres mediatrices que se intersecan en un único punto O llamado circuncentro. Dicho punto es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo y que pasa por los tres vértices del mismo. Base. Es cualquier lado de un triángulo, por lo tanto, todo triángulo tiene tres bases.
Teorema 3.1. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Hipótesis. El triángulo ABC es escaleno. Tesis. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. 1. El segmento L es paralelo a AB, esto por construcción. 2. El ángulo A es congruente con el ángulo 1, esto por ángulos correspondientes donde L es paralelo al lado AB. 3. B es congruente con el ángulo 2, esto por ángulos alternos internos, donde el segmento L es paralelo a AB. 4. El ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo C es igual a 180. Esto por la hipótesis 1 y por el todo igual a la suma de sus partes. Y 5. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Esto por el paso 2 y por el paso 3 en el paso 4, donde se demuestra que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180. Corolarios. 1. Un triángulo no puede tener más de un ángulo recto u obtuso. 2. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes. 3. En un triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios. Y 4. En un triángulo equiángulo cada uno de los ángulos mide 60 grados. Postulados de congruencia. Concepto 1. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. A este postulado se le conoce como criterio de congruencia. Lado, ángulo, lado. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo también es igual, estamos diciendo que son triángulos congruentes. Concepto 2. Si dos triángulos tienen respectivamente congruentes dos ángulos y un lado homólogo, cualquiera entonces son congruentes. A este criterio se le conoce como ángulo, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen un lado de la misma medida y dos ángulos al extremo de este lado que también son ángulos, estamos diciendo que son triángulos congruentes. Concepto 3. Si dos triángulos tienen respectivamente congruentes sus tres lados, entonces son congruentes. A este criterio se le conoce como lado, lado, lado. Esto quiere decir, si dos triángulos tienen las medidas de sus lados iguales, son congruentes.